Hola, mi nombre es Jamie Arreta Aragón, estudiante de la Universidad del Magdalena, y en el siguiente video vamos a explicar qué es tensión superficial para la materia calor y ondas. Vamos a comenzar. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es el resultado de la tensión que se produce por la fuerza de cohesión de las moléculas del líquido que se encuentran en contacto con el aire, o sea, las que se encuentran en la superficie. Como se puede observar en la imagen, las partículas que se encuentran sumergidas en el líquido experimentan fuerzas de cohesión en todas las direcciones alrededor, mientras que las que se encuentran en la superficie solo experimentan fuerzas de cohesión por las moléculas vecinas a ellas. Eso hace que la superficie se tensione. A continuación mostraremos un ejemplo. Este es el ejemplo del insecto flotante. Como podemos observar en la imagen que se encuentra en pantalla, el insecto reposa sobre la superficie del agua sin hundirse. Esto es debido a que él es muy ligero y no logra romper con la tensión superficial del líquido en el que se encuentra. Como decíamos anteriormente, la interacción de las partículas en la superficie del agua hace que ésta se presente como una superficie elástica, lo que impide que se pueda ingresar al seno del líquido. ¿Cuáles son las causas de la tensión superficial? La tensión superficial es causada por los efectos de las fuerzas intermoleculares que existen en la interfase. ¿Qué es la interfase? Es donde las moléculas del líquido también están en contacto con las moléculas del aire. Entre estas moléculas hay una fuerza de adhesión. La tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, del medio que le rodea y de la temperatura. Líquidos cuyas moléculas tengan fuerzas de atracción intermoleculares fuertes tendrán tensión superficial elevada. Dice que la tensión superficial depende de la naturaleza del líquido, lo que quiere decir que no todos los líquidos tienen la misma cantidad de tensión superficial. Depende de las propiedades específicas de cada líquido. También dice que depende de la temperatura. Entonces, esta tensión va a variar a medida que la temperatura aumente o disminuye. Estaremos viendo más adelante cómo varía. Fuerza en el seno. Las partículas que se encuentran en el seno, es decir, sumergidas en el líquido, experimentan fuerzas de cohesión en todas sus direcciones. Ahí se puede ver en la imagen las tres partículas que se encuentran sumergidas reciben fuerzas alrededor de ellas, y las que se encuentran en la parte superior experimentan fuerzas de cohesión en el líquido, y en la zona donde está en contacto con el aire hay unas fuerzas de adhesión entre moléculas que están representadas con los vectores más pequeños, como se ve en la figura. Y así podríamos decir que las moléculas que se encuentran en el seno del líquido y las que no sufren las mismas condiciones. Esta figura muestra el diagrama de fuerzas actuando sobre el cuerpo. Nótese que el peso es equilibrado por la tensión superficial del agua. A continuación estaremos viendo unas demostraciones de la tensión superficial. A continuación voy a hacer la demostración
de la tensión superficial en el agua, y para eso voy a utilizar una aguja y una cuchilla. Bueno, la experiencia que vamos a tener a continuación es la de la aguja sobre un fluido. Para eso necesito un recipiente que contenga agua y aquí tengo la aguja. Vamos a proceder a colocar la aguja en el fluido, en el líquido. Como podemos ver, la aguja no se hundió. Esto es debido a la tensión superficial que existe en el fluido. Las moléculas que se encuentran en la superficie, ellas están tensionadas y forman una pequeña capa en la superficie que, por causa de esa tensión que hay en las moléculas, objetos livianos como una aguja se mantienen a flote. Pueden reposar encima del fluido. Podemos ver que la aguja se encuentra reposando sobre el líquido. En este caso es agua. En el fondo podemos ver la sombra, porque ella no se encuentra en el fondo, sino que se encuentra en la superficie. Ahora, la segunda experiencia que vamos a tener es la de la cuchilla encima del agua. Vamos a colocar lentamente la cuchilla en el fluido y, como podemos observar, al igual que la aguja, ella se encuentra posada encima del fluido. ¿Por qué no se hunde? Por lo que hemos dicho anteriormente. Hay una fina capa del fluido que se encuentra tensionada, por lo que esa parte se encuentra como en modo elástico, y eso hace que objetos livianos como la cuchilla no se sumerjan, sino que reposen encima del fluido. Estuvimos hablando de la tensión superficial para líquidos en general. Ahora se hablará acerca del agua. Esto para conocer ciertas características del líquido con el que más estamos familiarizados. El agua es uno de los líquidos con mayor tensión superficial, debido a que las fuerzas intermoleculares de atracción entre moléculas de agua se deben a los enlaces de hidrógeno, y estos representan una alta energía. La tensión superficial del agua es mayor que la de muchos líquidos. Como podemos ver en la gráfica, la tensión superficial del agua es aproximadamente 72.8 dinas por centímetro, mientras que la de líquidos como la acetona, el benceno, el tetracloruro de carbono, el acetato de etilo, el alcohol etílico, el metanol y el tolueno se encuentran entre 15 y 30 dinas por centímetro. A continuación, veremos la variación de la tensión superficial del agua con la temperatura. En la figura se observa que la tensión superficial disminuye al aumentar la temperatura. Esto se debe a que las fuerzas de cohesión disminuyen al aumentar la agitación térmica. En el eje de la Y tenemos la tensión superficial del agua en dinas por centímetro, y en el eje X tenemos la temperatura en grados Celsius.
Como podemos observar, la tensión superficial decrece linealmente a medida que la temperatura aumenta, lo cual es lógico, porque a medida que la temperatura aumenta, sus moléculas van separándose, mientras que cuando disminuye, las moléculas se van uniendo, por lo que la fuerza de cohesión es mayor. Métodos de medición. Existen varios métodos para medir la tensión superficial. En este video se hablará acerca de dos de ellos, el método de ascenso capilar y el método del anillo de Dunoy. En el método de ascenso capilar hay dos formas de llevarse a cabo. Una es el método capilar sencillo y el otro es el método capilar diferencial. Comencemos con el sencillo. El método consiste en colocar el líquido en un tubo capilar. Este forma un menisco cuya forma depende del ángulo de contacto y dependiendo del valor de este ángulo, ascenderá o descenderá. Si el ángulo de contacto es menor a 90 grados, el líquido muestra ascenso capilar. En caso contrario, se presenta descenso capilar. En la imagen se muestra un ejemplo del ascenso capilar, que es el tubo de la izquierda, que contiene mercurio, mientras que el de la derecha contiene agua y presenta un descenso capilar. La ecuación para conocer la tensión superficial con este método está dada por gamma, que es la tensión superficial, es igual a R por H por delta de ρ por G sobre 2 coseno de teta, donde R es el radio del capilar, H es la altura del líquido que asciende, delta ρ es la diferencia entre las densidades del líquido menos la del vapor, G es la aceleración de la gravedad y θ es el ángulo de contacto. Cabe resaltar que los dos recipientes en los que están es de vidrio. Ahora, el método ascenso capilar diferencial. En este método se requiere un recipiente como se muestra en la figura y consiste en medir las alturas de los meniscos que se presentan en los tubos de diferentes radios. Y con este método, la tensión superficial se calcula con la ecuación gamma, que es la tensión superficial, es igual a delta de ρ por G por R1 por R2 por delta de H. Todo eso sobre 2 factor de R2 menos R1, donde delta ρ es la diferencia entre las densidades del líquido menos la del vapor, G es la aceleración de la gravedad, delta H es la diferencia de alturas y R1 y R2 son los radios de los tubos capilares. Y el otro método que se va a mostrar en este video es el método del anillo de Dunoy, que consiste en utilizar un anillo de platino que se coloca sobre la superficie del agua. Y luego se mide la fuerza que se requiere para separar el anillo de la superficie del agua con una balanza de alta precisión. En la figura se puede apreciar el diagrama de cuerpo libre
del anillo de Dunoy. Entonces, al conocer dicha fuerza, la ecuación de la tensión superficial mediante este método está dada por gamma, la tensión superficial, es igual a la fuerza entre 2pi por el diámetro. Esa fuerza es la necesaria para separar el anillo de la superficie del agua. ¿Y en qué unidades se mide la tensión superficial? Se puede medir en newton sobre metro, y si multiplicamos y dividimos eso que acabamos de decir por metro, podemos decir que la tensión superficial también se puede medir en joules sobre metro al cuadrado. Entonces, la tensión superficial básicamente es una unidad de fuerza sobre una unidad de longitud. Y aquí encontramos la webgrafía. ¿Qué es la tensión superficial? ¿Cuáles son las causas de la tensión superficial? El ejemplo del insecto. ¿Cómo se influye la temperatura, la tensión superficial? La imagen de fuerza del seno. Métodos de medición en anillo. La tensión superficial del agua. La variación de la tensión superficial del agua con la temperatura. La encontramos en una misma página, que es la que se encuentra debajo de todos esos nombres. La imagen de qué es tensión superficial es en una página diferente, que es la que se encuentra debajo del nombre. Y los métodos de medición ascenso capilar se encuentran en la página web, que se encuentra de última en la lista que se muestra en pantalla. Muchas gracias por su atención.